Hola niños, ¿cómo estamos? ¿Cómo están en casita? Bienvenidos nuevamente al aula virtual de personal social. Bien, debemos de saber, vamos a iniciar observando estas imágenes que ves en pantalla, la cual nos refiere a las primeras culturas de nuestro antiguo Perú. Debemos de saber que con el pasar de los tiempos, nuestros pobladores peruanos se establecieron en aldeas, pero cada vez estas aldeas fueron más grandes. Ahora, es bien cierto que la vida de cada uno de ellos giraba en torno a los centros ceremoniales y se dedicaban a actividades agrícolas, originándose de esta manera las primeras culturas. Cada una de ellas sobresalió en determinada actividad. Cada cultura, la cual vamos a estudiar más adelante, sobresalió con una actividad determinada. Ahora es cierto que algunas destacaron en elaboración de cerámicas, otras en tejidos y otras tenían habilidades para realizar tipos de construcción. A continuación, vamos a conocer las más importantes en nuestro Perú. Pues bien, vamos a iniciar este bloque con este encabezado titulado, primera diapositiva, Protegiendo lo nuestro. ¿Por qué es importante saber más de nuestro pasado? Porque si aprendemos de nuestro pasado, esto nos permite conocer mejor nuestro presente. Debemos de saber que los descubrimientos de tumbas y restos nos enseñan mucho acerca del modo de vida y de la costumbre de los antiguos pueblos que vivieron en nuestro país, porque debemos de saber que antes que nosotros existieron varias civilizaciones que vivieron en nuestro país, formaron distintas costumbres, religiones y modos de vida. Por eso esto se comenzó a expandir. Es por eso que cuando nosotros tengamos la oportunidad de conocer sitios arqueológicos y lugares históricos durante el periodo de nuestra vida o aprendizaje, porque eso nunca vamos a acabar de descubrir las maravillas que existen en nuestro país, cuando visitemos o conozcamos, debemos evitar la destrucción y saqueos de diversos sitios arqueológicos y lugares históricos que podamos conocer. Pues bien, vamos a iniciar conociendo nuestra primera cultura, que es Chavín, o conocida como los Chavín. Debemos de saber que esta cultura, llamada o conocida como la cultura Chavín, a inicios o durante su inicio, se desarrolló en el departamento de Ancash. Se cree que fue gobernada por reyes sacerdotes que construyeron uno de los templos más famosos del antiguo Perú. ¿Y cómo era ese templo? Pues es un edificio, es porque hasta la actualidad existe y podemos llegar a visitarlo en el departamento de Ancash. Es un edificio de piedra impresionante. ¿Por qué? Por su tamaño y solidez. Su interior está recorrido por galerías y guarda una enorme escultura de piedra. En ese entonces, los peruanos de esta cultura, porque vivían en nuestro país, realizaban el tipo de escultura de una manera impresionante y todo lo trabajaban en piedra. Ahora, era impresionante por su tamaño y solidez, pero en su interior estaba recorrido por galerías y guarda una enorme escultura de piedra. Dicha piedra más conocida es llamada el lanzón. ¿Por qué? Porque en ella se representó a la divinidad de este templo.
¿Y quién era esa divinidad? Era un hombre erguido, como ustedes pueden ver en la imagen que está en la parte inferior, con manos y pies en forma de garras. Y a la vez tenía cabellos y cejas en forma de serpientes. Representa que de su boca salen enormes colmillos y algunos arqueólogos lo llaman el dios jaguar. Hay otra escultura hecha en piedra, en la estela de Raimondi, en la que aparece un hombre también erguido, pero con serpientes que salen de su cabeza, como ven en la imagen que está colocada en la parte inferior también, y a la vez lleva en cada mano una vara. Y a este se le llama el dios de las varas. Debemos de mencionar que no se sabe exactamente qué pasó con los Chavín, pero según relatos se cree que fueron invadidos o conquistados por otros pueblos. Esto es lo que podemos mencionar sobre la cultura Chavín o los Chavín. Ahora vamos a hablar de una siguiente cultura, muy conocida, muy hablada y está muy cerca a la provincia donde vivimos. Es llamada la cultura Paracas o los Paracas. Debemos mencionar que con los años aparecieron nuevas culturas y esta es una de ellas, la cual se ubica o se ubicó en aquel entonces en el departamento de Ica. Esta zona es muy seca y desértica, debemos de mencionar ello, pero sin embargo los pertenecientes a esta cultura idearon un sistema para aprovechar las tierras y cultivar de esta manera sus alimentos para poder subsistir. Ellos cultivaron en sus pozas gigantes, porque así era la manera como realizaban el cultivo en pozas gigantes, las cuales hacían cavando en el suelo hasta encontrar tierra húmeda, porque tú sabes perfectamente que si excavas en la tierra, en el fondo, en el subsuelo, encuentras agua, ¿verdad? Por eso ellos excavaban y excavaban pozas gigantes hasta llegar a encontrar tierra húmeda. Y a este sistema se le llamaba olla, así como está escrito aquí, se le llamaba olla. También es importante mencionar que los Paracas cultivaron especialmente el algodón, el payar, maíz y camote. Seguimos hablando de los Paracas y vamos a hablar de algo muy importante, los cuales eran los fardos funerarios. Los Paracas tenían la costumbre o idearon la costumbre de enterrar a sus muertos, pero de una manera muy peculiar, la cual era que momificaban a sus muertos. Una vez momificados, comenzaban a extirparle todos los órganos vitales y los lugares donde se acumula grasa en el cuerpo. Tú sabes que los órganos vitales ayudan a que el cuerpo humano se comience a descomponer una vez que ya la persona ha fallecido. Por eso ellos extraían todos esos órganos para que el cuerpo no se descomponga. Y quedaba momificado. Luego, dicha momia era colocada en una posición flexionada. Así como ves en la parte inferior, ves cómo está colocada en esa posición. Y era ubicado en una canasta de baja altura. A la vez estaba envuelta en sucesivas capas de tela de algodón, las cuales eran rústicas y finas a la vez. De esta manera, el cadáver lograba conservarse muy bien. ¿Para qué? Para ser enterrado y el cuerpo no se llegue a descomponer. En la parte inferior tienes dos imágenes, la cual puedes observar cómo está ubicado de manera flexionada y cuál era
el tamaño de excavación para bajar a enterrar en esas canastas o estando momificados sus muertos y ser enterrados de esta manera. Esto era conocido como fardos funerarios. También es importante hablar sobre esta cultura y reconocer que los paracas eran grandes tejedores. Dichos tejidos se encuentran en la actualidad entre los mejores del mundo. Son reconocidos de esta manera. ¿Por qué? Porque estos fueron fabricados con lana de camélido y algodón. A la vez, combinaban una gran variedad de colores y diversos tamaños. En ellos también se han bordado sobre todo seres irreales, pero también figuras geométricas. ¿Por qué seres irreales? Porque ellos graficaban de esta manera seres que ellos especulaban y fueron uno de los que también formaban o representaban figuras geométricas. Tienes en la parte inferior cómo eran sus tejidos y puedes ver un ser irreal, ¿verdad? Porque no hay una imagen o un ser que se asemeje a lo que se está en esa figura. Y al otro lado está la combinación de colores que hacían. Por eso a esta cultura se le conocía o se le reconoce en la actualidad como grandes tejedores. Debemos también mencionar que esta cultura tenía técnicas muy avanzadas, una de las cuales destacaron por los conocimientos que tenían y ejecutaban en la medicina. Como esta cultura era un pueblo muy guerrero, muchos combatientes caían heridos en el campo de batalla, las cuales eran originados por los golpes en la cabeza, tal vez uno de los más peligrosos, y hicieron que se especializaran en operaciones. De esta manera, o de esta parte del cuerpo, ellos hacían lo llamado trepanaciones craneanas. Aquí tienes una imagen donde puedes ver cómo es que ellos hacían dichas trepanaciones craneanas. Como eran golpes en la cabeza, ellos colocaban maderas a los extremos, porque en el golpe de la cabeza hacía que el cráneo tenga una fisura, quiere decir que se parta en este caso. Y como puedes ver en la imagen, colocaban 2 tablas a cada extremo y forraban con vendas o muchas veces sogas para amarrar, hacer presión, y esto era conocido como trepanaciones craneanas. Era una técnica que esta cultura utilizaba con sus conocimientos que destacaban en ellos sobre la medicina. Ahora vamos a hablar de una siguiente cultura, las cuales eran los mochicas. Dicha cultura, los mochicas, eran conocidos y resaltaron por ser ceramistas y constructores. ¿Por qué? Porque en la costa norte de nuestro Perú se desarrolló dicha cultura llamada mochica. Ahora, a los pobladores de esta cultura se le conocía como los moches, los cuales fueron grandes ceramistas y tenían o elaboraban huacos pictóricos, los cuales representaron escenas que nos muestran su vida diaria, como era la guerra, sus costumbres, sus fiestas, sus formas de vestir y diversas otros tipos de actividades que realizaban. También destacaron por sus huacos escultóricos, como los huacos retratos, donde representaban rostros humanos con diferentes expresiones, las cuales representaban alegría, tristeza, asombro, ira, etc. También para elaborar
sus cerámicos, es importante mencionar que ellos utilizaron o emplearon las mejores arcillas, predominando los colores rojo y blanco. Son los que más resaltaron para realizar sus cerámicas. Se debe de ser excelentes ceramistas. Los moches fueron grandes orfebres y constructores a la vez. Debemos mencionar que ellos hicieron también canales de regadío, ciudades y centros ceremoniales como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Por eso se dice que los mochicas, los moches, que eran los pobladores, fueron grandes ceramistas y constructores. En la parte inferior, igual, o en la parte superior, puedes observar alguna de sus cerámicas. Pues bien, ahora hablemos de nuestra última cultura, la cual es los nazcas. Debemos de saber que años después de la cultura Paracas, o a la vez al sur de Paracas, el cual está Ica, surgió la cultura nazca, porque tú sabes que al sur tenemos Chincha, Pisco, Paracas está en Pisco y luego está Ica. Esa cultura, o los pobladores llamados los nazcas, resaltaron porque construyeron canales para distribuir el agua de los ríos por el desierto y acueductos, los cuales eran subterráneos. ¿Para qué? Para aprovechar el agua del subsuelo. Eso ya tú sabes, que en el subsuelo también tenemos agua. Debes saber también que los nazcas son famosos ¿por qué? Por sus cerámicas. En la parte inferior tienes también algunas de las cerámicas que fueron trabajadas por los nazcas. Es importante mencionar que ellos utilizaron hasta 11 colores para decorar sus cántaros de 2 picos y asa puente, platos, vasos y diversos tipos de cerámicas que realizaban. También podemos mencionar que en las extensas pampas de Nazca dibujaron enormes líneas, las cuales se cree forman parte de un gran calendario. Esto relacionado con los mayas, se menciona también de esta manera. Pues bien, chicos, de esta manera hemos podido aprender todo lo relacionado a las culturas más importantes de nuestro país. Pues bien, chicos, esto ha sido todo relacionado a la sesión de hoy, en la cual hemos aprendido acerca de las culturas más importantes en nuestro país. Gracias por tu atención. Recordarte que tienes una actividad la cual vas a tener que subir el desarrollo a la plataforma. Te estoy anexando en dicha actividad, dicha tarea asignada en esta área, una ficha la cual tienes que trabajar y subir desarrollada a la plataforma. ¿Listo? Gracias, nos vemos la siguiente sesión.